La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. De Josué, de Jueces, perdón, cuando estaba leyéndolo y leí esta parte tan impactante, tocó mi corazón, y lo que hice inmediatamente fue empezar a indagar, empezar a inquirir sobre qué es lo que significaba esto. Por eso le he puesto un nombre un poco extraño a esta enseñanza, y venía Ricardito y me preguntaba: oye, pastor, pero ¿qué clase de nombre para una predicación? Yo decía: tranquilo, papá, todo tiene razón de ser. He puesto el nombre a esta predicación: pulgares y dedos gordos de los pies. Pulgares y dedos gordos de los pies. Pulgares y dedos gordos de los pies. Vamos a ubicarnos históricamente entonces en el pueblo de Israel, cuando ya había pasado todos los años en el desierto, cuando había muerto toda aquella generación de los que no quisieron cruzar el Jordán a la tierra prometida, sino que hablaron mal, criticaron a sus líderes y estuvieron a punto de ser destruidos por Dios. Lo que pasa es que por la oración de un hombre, de Moisés, Dios mismo se echó para atrás para desintegrar ese pueblo, pero de hecho tenía que deshacerse de toda aquella generación que no sirvió y que más bien era un estorbo. Pues bien, estamos ahora en el tiempo en que ha venido una nueva generación, personas de más de 20 años para arriba, guerreros que han sido preparados, han cruzado el Jordán de la mano ya no de Moisés, sino de la mano de un hombre diferente, Josué, ya un hombre mayor también. Y comenzó un periplo, una aventura, un viaje de conquista de la tierra que fluye leche y miel. La tierra que ocupó Israel estaba ocupada por un montón de pueblos paganos con costumbres terribles, por lo que Dios decidió en su corazón entregar esa tierra a un pueblo que le amara, a un pueblo que le adorara. Toda la tierra estaba contagiada y contaminada del mal, de idolatría y de costumbres terribles, por lo que tenía que ser totalmente limpia, totalmente renovada. Y para esto resulta que cuando ya Josué murió, aún así el pueblo de Israel tenía que seguir luchando para tratar de sacar adelante a todos aquellos enemigos, irlos expulsando, irlos acabando. Cuenta la historia en el libro de Jueces que había un rey pagano del lugar que se llamaba Adoni-Bezek. Adoni-Bezek significa el señor de Bezek. Cuando dice Adoni y dice Bezek, significa el señor de Bezek. Pues el señor de Bezek o Adoni-Bezek era un rey pagano cruel, terrible, que dice la escritura que cuando él conquistaba a otros reinos, él capturaba al rey de cada reino de esos, y lo que hacía era que le cortaba los dedos, los pulgares, y le cortaba los dedos gordos de los pies. Ese era el castigo, esa era la tortura que él hacía. Cortaba los pulgares y cortaba los dedos gordos de los pies. Luego a ese rey conquistado se lo llevaba, y él mismo cuenta, ahora que usted lo va a ver, que él mismo cuenta que esos reyes recogían migajas de su mesa cual perritos fueran. ¿Por qué? Porque eran hombres que ya habían sido inutilizados. La tierra había sido conquistada, ellos inutilizados, y a él le encantaba el hecho de ver a estos reyes humillados delante de él. ¿Estamos hasta acá? Ok, ahora acompáñeme a Jueces 1, 6 y 7. Y dice así, amada familia: Adoni-Bezek logró escapar, pero le siguieron hasta que lo capturaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Bezek exclamó: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha hecho lo mismo que yo le hice a ellos. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió.
Ok, está ubicado en el contexto, ¿cierto? Este rey había capturado a muchos, ahora le tocó su turno. Le tocó el turno de manos del pueblo de Israel que le pasara lo mismo. Y usted dice, usted puede decir, bueno, se lo merece. Claro, pero lo que yo quiero decirle a usted esta mañana es que hay una gran diferencia entre lo que usted quiere hacer y lo que Dios le dice que usted tiene que hacer. El comienzo del libro de Jueces es una clara muestra de un pueblo que ha sido desobediente desde el principio. ¿No se le parece mucho a usted y a mí? Claro. ¿Cuál era la orden que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando pasara a la tierra que fluye leche y miel? Destruye a todos tus enemigos. No dejes lugar a salvo. Acaba con hombres, con mujeres, con ganados, con todo lo que haya, porque yo he decidido que esta tierra tiene que ser limpia por completo. Y manda al pueblo de Israel con la orden de que acabe con aquello. Ahora, ¿usted cree que era deseo de Dios que Adoni-Bezek quedara vivo? Y que ellos hicieran eso de cortarle los pulgares y los dedos gordos del pie. Yo le digo que no. Definitivamente Israel lo que hizo fue una venganza personal, mas no la voluntad de Dios. Leamos cuál era la voluntad de Dios. Deuteronomio 7:24. Dice: pondrá a sus reyes bajo tu poder y de sus nombres tú borrarás hasta el recuerdo. Ninguna de estas naciones podrá resistir tu presencia porque tú las destruirás. Esa fue la orden de Dios. Pero ¿cumplió Israel las órdenes de Dios? Usted se va a dar cuenta que no fue así. Israel no obedeció la orden de Dios y decidió llevar a cabo su propia venganza y su propia justicia. Y yo quiero decirte que si usted lee el libro de Jueces, que es interesantísimo, es uno de los que más me gusta, usted se va a dar cuenta de que Israel, lejos de completar la orden de Dios, no puede ni siquiera sacar a los que vivían ahí, sino que se acostumbra a vivir entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a comerciar con estas naciones que no sacaron de la tierra que fluye leche y miel. No solamente comenzaron a comerciar, sino que empezaron a mezclarse con ellos, haciendo que sus hijas se casaran con los hijos de estas naciones, o que sus hijos se casaran con las hijas de estas naciones. Decidieron convivir con el pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver los pulgares y los dedos gordos del pie? Lamentablemente nosotros también hacemos lo mismo. Mire, iglesia, pecado es, pero muchos le llamamos de otras maneras. Ahora estamos en el siglo XXI, donde al pecado le llamamos enfermedad de esto, le llamamos enfermedad de lo otro, comportamiento así, psicológicamente es otra cosa, pero la palabra a mí me dice que pecado es pecado y que Dios es santo y que Dios no puede cohabitar con el pecado. ¿Es cierto o no? Pues la razón de que Dios decidiera destruir a las naciones era simple. No quería que sus hijos se mezclaran con esta gente y adquirieran pecados que no les correspondían. Empezaron a adorar ídolos de muchas cosas. Empezaron a tener rituales paganos terribles donde mataban a sus hijos en honor a todos estos dioses de todas estas regiones. Pero ¿qué pasa, amados? Que a veces nosotros de nuestro pecado, para no llamarlo pecado, le cortamos los pulgares y los dedos gordos. Y decimos, yo lo puedo controlar. Y el pecado no se puede controlar. El pecado usted necesita sacarlo. Necesita extirparlo. Si usted tiene un ganado y el ganado tiene tórsalo, ¿usted qué tiene que hacer? Extirparle el gusano. No decir, ay, qué lindo, ahí le dejamos 2 huequitos
para que respire. No, ¿qué hace usted? Usted, para no perder el ganado, usted lo extirpa el gusano. ¿Sabe qué? En lugar de matarlo, lo tratamos de controlar. Entonces adquirimos comportamientos diferentes como, no, yo puedo, yo sé lidiar con esto, yo voy a hacerlo. Y bueno, Dios, voy a hacer el intento. Pero si usted no saca el pecado de su vida, aunque usted le corte los pulgares y los dedos gordos y usted diga que lo tenga controlado, le digo una cosa: el pecado va a volver a tomar fuerza en su vida y la caída va a ser aún mayor que la anterior. Cuanto más intentemos controlar nuestro pecado en lugar de matarlo, más influencia tiene sobre nosotros, y antes de que nos demos cuenta, ya el pecado nos controla a nosotros. John Owen, un predicador y teólogo inglés del siglo XVII, dijo la siguiente frase: mata al pecado o el pecado te matará a ti. Mata al pecado o el pecado te matará a ti. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que a nosotros nos gusta coquetear con el pecado en vez de eliminarlo. Nos produce esa cosquilla deliciosa de siempre tenerlo presente. Pero le digo una cosa: si usted quiere entrar en el reino de los cielos, usted tiene que matar el pecado. Y estamos a la puerta de un cambio histórico y radical. Se lo venimos diciendo todas las semanas. Y si usted no ha venido los lunes, aquí se ha estado diciendo toda la semana lo que significa el libro de Apocalipsis y lo que viene. No es un libro poético, es un libro que muestra la verdad de lo que usted y yo vamos a vivir y este mundo. Estamos a las puertas de un cambio completo, y cualquier cosa con la que nosotros coqueteemos, cualquier cosa que nosotros no matemos de nuestro pecado, automáticamente nos puede costar muy caro. Recuerdo en este momento el pasaje de las 10 vírgenes y de las 5 insensatas. Las 5 sensatas están bien, pero las 5 insensatas también eran cristianas. No era que tenían aceite, no era que eran vírgenes. No estábamos hablando de mujeres del mundo en este pasaje, en esta metáfora, sino que eran mujeres igualmente vírgenes que las otras 5 y que tenían también aceite, mas no tenían aceite extra. ¿Pero qué significa eso? Aunque usted y yo estemos en la iglesia y coqueteemos el pecado, cuando llegue el momento, nosotros no nos vamos. Entonces, de nada vale que usted le corte los pulgares y los dedos gordos del pie a su pecado si no puede controlarlo. Lo que queremos hacer es una medida paliativa, es decir, ¿qué significa paliar? Ir paliando, es decir, ir llevando aquella situación pero sin curarla. No hay cura si usted no lo extirpa. ¿Me está escuchando? No hay cura si usted no lo extirpa. Si usted o yo tuviésemos alguna enfermedad terminal y no hacemos algo por sacarlo, esa enfermedad terminal acaba con nosotros. Usted y una enfermedad terminal no pueden cohabitar, porque la enfermedad se lo va a llevar, a menos de que por un milagro Dios haga una cosa diferente. Pero en el pecado funciona así. Si usted tiene un pecado y usted lo sigue coqueteando, lo sigue tolongueando, lo sigue llevando, lo sigue haciendo y lo sigue paliando para adelante y decir, lo haré mañana voy a cambiar de actitud, esperaré al mes entrante, voy a mejorar en la semana entrante, voy a hacer este cambio, le garantizo que usted no lo va a hacer. Igual que los que estamos gorditos, que decimos a final de año, en enero lo lograré. Pero ¿en cuál enero? ¿De cuál año? Y yo lo voy a hacer, y yo me voy a meter al gimnasio, y yo voy a dejar de comer esto, y voy a dejar de comer lo otro, y me voy a ver como un Barbie, como un Ken. Mentira. Llega enero y del año entrante y seguimos igual. ¿Por qué? Porque seguimos paliando una situación y no decidimos cambiar completamente de actitud. Si usted sigue empujando para adelante su pecado,
tarde o temprano su pecado lo va a empujar a usted para atrás. Primera de Juan 2:16. Quiero ir rápido porque hemos tomado tiempo de sobra, pero no quiero irme sin darle este mensaje. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Qué interesante que lo que habla es de los sentidos. Lo que veo, ¿verdad? Lo que deseo, lo que veo, y la arrogancia, es decir, mi deseo de ser superior a ti. Soy arrogante, puedo más que tú, puedo más que mi pecado. Mire, la arrogancia del que cree que puede competir contra su pecado lo va a llevar a alejarse de Dios. Quiero decirle que el infierno está lleno de muchas buenas intenciones, pero de ninguna cosa que se haya hecho acaso, que se haya llevado a cabo. Una buena intención no es suficiente. Usted puede estar muy bien intencionado por muchas cosas, pero si usted no hace algo con esa buena intención, de ahí no pasa. Hay cosas que usted tiene que dejar, amado. Hay cosas que usted tiene que dejar, amada. Y no solamente se lo digo a usted, me lo digo a mí mismo. Si yo vengo aquí a la iglesia y estoy siendo confrontado, como me ha ocurrido con las predicaciones de nuestros pastores, yo he tenido que dejar cosas. Yo he tenido que hacerlo. ¿Por qué? Porque el deseo de mi corazón es buscar la santidad, es estar bien con el Señor, y no solamente ofrecerle a usted un testimonio agradable y adecuado que sea bueno para el servicio de la casa de Dios, sino que yo tengo que preocuparme por mi vida espiritual. Usted tiene que preocuparse por su vida espiritual. Se lo estamos diciendo. La palabra de Dios dice en Mateo 25: habrán guerras, habrán rumores de guerras, habrán pestilencias, padre entregando a sus hijos, hijos entregando a sus padres, habrán situaciones en la naturaleza. ¿Y qué está usted viendo? Ay, Carlos, ha pasado por mucho tiempo. Sí, tenga cuidado, porque la palabra de Dios dice también que no tengas por tardanza, que Dios no ha tomado todavía la decisión de venir y recoger su pueblo, sino que lo que Él hace es dar tiempo para que tú y yo nos arrepintamos y tengamos esa posibilidad. Porque alguien que se arrepienta hoy de corazón se puede salvar, pero si Él hubiera venido ayer, ese alguien no se salva. ¿Usted me está entendiendo? Igual usted, igual su casa, igual sus hijos, igual los míos. Por lo que yo clamo a ellos, al Señor todos los días, para que mis hijos puedan encontrarle antes de ese momento. Espero que usted esté haciendo lo mismo. Con el correr de los años, Israel se fue mezclando con aquella gente, y al mezclarse acabó la pureza de su raza, de sus tribus, de su comunidad. Nosotros podemos convertirnos en híbridos cuando dejamos que el pecado cohabite con nosotros. Ya no vamos a ser las mismas personas puras de corazón, sino que el pecado está ahí estorbando, impidiendo que yo alcance el favor de Dios. No cortes pulgares, no cortes dedos de los pies, hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo, porque nosotros no podemos controlarlo. El único que puede controlarnos a nosotros es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos controlar nada, es solo el Espíritu Santo. Dice Jueces 2:3: pues quiero que sepan, esto es Dios lo está diciendo, que no expulsaré de la presencia de ustedes a esta gente. Ellos les harán de la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Dios dio una orden, el pueblo hizo algo diferente. Al hacer algo diferente, ¿qué hizo Dios? Pues ahí se quedan. Ahí quedas con tu pecado. Tu pecado va a ser la causa de tu destrucción. Jueces 3 del 5 al 6 dice: los israelitas entonces, escuche esto, vivían entre cananeos, a los cuales Dios dijo: sáquelos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Un poquitico para atrás.
1, 2, 3, 4, 5, 6 naciones que Israel no pudo sacar. Dice entonces, se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Si hay algo que es un absoluto, es que Dios no va a jugar con el pecado. Si hay algo que es un absoluto, es que Dios es santo. Y en su santidad, Él no va a compartir su santidad con el pecado. Él nos ha llamado a ser una nación santa, sin mancha y sin arruga. Usted está aquí porque eso es lo que quiere. No creo que usted esté aquí perdiendo su tiempo. Creo que usted está aquí porque usted quiere ser una persona mejor, más santa, más cerca de Dios. Entiéndame que nosotros aquí no tenemos una religión. No somos religiosos. No se equivoque. Nosotros estamos buscando tener una relación íntima con Dios. Y eso es diferente a una religión. Venga conmigo por favor a Mateo 5, 29 y 30. Dice la escritura. Jesús está en el sermón del monte. Está hablándole a una multitud enorme. Y entre todas estas cosas menciona lo siguiente. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Ok, y échalo de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Sigamos. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Y échala de ti. Pues mejor te es se pierda una de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. A esto se le llama hipérbole. ¿Qué es una hipérbole? Es una metáfora exagerada. ¿Qué significa eso? Que Jesús no le está diciendo a usted, vio a tal mujer, sáquese ese ojo, chaval. Tocaste eso que no tenías que tocar, córtale la mano. Bueno, algunas mujeres quisieran, ¿verdad? En algún momento arrancarle la cabeza a sus esposos en el nombre de Jesús, pero también la otra. No, amor, no he dicho nada. Tranquila, ¿por qué aparece cuando no ocupo que aparezca? Esta hipérbole y esta exageración de Jesús es para decirle a usted que hay que hacerlo, que usted tiene que hacerlo, que yo tengo que hacerlo. Si hay algo que estoy viendo que no está bien, que debo de hacer, no verlo más. Si estoy yendo a lugares donde no tengo que ir, ¿qué tengo que hacer? No ir más. Si estoy manipulando cosas o sustrayendo cosas o haciendo cosas que no tengo que hacer, no debo hacerlo más. Por eso es que usted y yo tenemos que sacar el ojo y cortar el brazo. Si Jesús lo dijo de esa manera tan exagerada, es porque usted y yo necesitamos hacer algo. No es simplemente verlo y quitarme, usted tiene que cortarlo. Hay redes sociales, amados. Mire, ahora no solamente hay 3 redes sociales. El otro día me di cuenta que hay una multitud de redes sociales a las que tenemos acceso a las personas. Hay redes sociales que usted ni yo debemos de ver. Estamos invirtiendo nuestro tiempo desmedidamente en aquello y estamos siendo contaminados con lo que estamos viendo. Usted y yo tenemos que sacar el ojo. Que qué lindo TikTok, que qué lindo Facebook, que qué lindo lo otro. Mire, cualquier cosa que Dios le pida, hágalo, hágalo. En su momento le va a doler, claro. Le va a estorbar, claro. Se va a sentir incómodo, claro, pero le garantizo que luego se va a sentir bien. Porque nada de lo que sea para usted cortar y quitar es agradable. Perdóneme que se lo diga. Porque el pecado es agradable.
El pecado te va llevando de una cosa a otra. ¿Por qué? Porque por eso es pecado, porque estamos haciendo algo incorrecto, pero qué delicioso es. Pero si usted y yo no cortamos con aquello, nuestra vida se está cortando también. Hoy vengo contra ti, amada familia, en el nombre de Jesús. Tienes que abandonar esas redes sociales que sabes que te están haciendo daño. Te lo estoy diciendo hoy. Yo practicando de primero, hace tiempo ya. No te estoy diciendo, no, el pastor dice que no puedo tener Facebook. Yo no te dije eso. El pastor dice que no hay que tener Instagram. No, yo no te dije eso. Ya no puedo ver TikTok. Yo no te estoy diciendo eso. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios, debes de cortarlo. Tienes que sacar ese ojo y tienes que cortar esa mano en el nombre de Jesús. Porque no, yo puedo ver, ya no, está bien, no voy a ver las 10 horas, voy a ver 9 horas y media. Eso es cortar los pulgares y cortar los dedos gordos de los pies. Mire, a Adón y Besec no le iban a crecer, estamos de acuerdo, pero el pecado sí se regenera. El pecado se regenera. El pecado se regenera. Si usted no le da una estacada por el centro y lo elimina, el pecado se regenera. Y empieza a cobrar mayor poder sobre nosotros. Va más allá de nuestros dolores y pérdidas. Vean lo que dijo Martín Lutero. Dijo: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que te aniden en ella. ¿Entendió? Siempre revoloteará todo lo que sea pecado, todo eso estará revoloteando. No dejes que se llegue a tu cabeza. No dejes que anide. No dejes que ponga huevos. No dejes que solo ponga huevos, sino que salgan esas nuevas aves que te van a consumir el cerebro. Se lo digo de corazón, amada familia, después de haberlo estudiado, por favor, haga algo con su vida. No permita que el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la arrogancia de la vida le quite lugar a Dios. Y usted y yo nos pase como las vírgenes insensatas. Voy a adelantar un poquito. Juan 3:30, Ricardo, por favor, en la traducción viviente. Juan 3:30 dice así, vea lo que dice la palabra: Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eso lo dijo Juan el Bautista. ¿Cuándo? Cuando sus discípulos decidieron seguir a Jesús. Cuando se quedó solo. Mire, yo le voy a decir algo. Juan el Bautista predicó por mucho tiempo antes de que Jesús empezara. Tenía un ministerio completo. La gente le iba a ver a los ríos y a los lugares donde él predicaba, porque ahí mismo les bautizaba. Cualquiera diría: ay, pero ¿cómo va a ser eso? Que vengan a quitarle a Juan el Bautista lo que tanto le ha costado. Pero Juan dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amado, es necesario que el Señor crezca y que usted y yo seamos menos. Se lo repito, es necesario que usted sea menos para que Él crezca. Cristo en mí, la esperanza de gloria, dice la palabra. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Qué quiero yo? Que Cristo se vea. ¿O quiere que usted se mire? Yo quiero que Cristo se vea en mí. A veces cuesta mucho en los lugares de trabajo, los compañeros y todo eso, pero no ceda, no ceda, no cedamos ante el pecado, no cedamos ante el pecado. No cortes pulgares y dedos gordos. Hay que matar al enemigo. Tenemos que matarlo. Muchas veces tenemos una doble vida cristiana, ocultando pecados a los que disimulamos y podamos con buenas actitudes humanas, pero no son gobernados por el poder del Espíritu Santo. No es podar como una planta de su casa. Cuando usted poda una planta de su casa, ¿qué sucede? Vuelve a, para que usted no vuelva a crecer, ¿qué tiene que hacer?
cortarle la raíz, ¿cierto? Usted se acuerda de esa mala hierba que muchas veces sale, que usted dice, uy, qué horrible, que usted la arranca y se viene súper suave, ¿cierto? Y usted dice, acabé con ella. Mentira, la raíz quedó ahí y esa vuelve a salir. Y usted al mes dice, pero está ese matón, ese macollón otra vez horrible, si yo lo saqué hace un mes. Y lo vuelves a arrancar, ¿verdad? Lo botas y dices, se ve divino ahora. Al mes vuelves otra vez y está el macollón. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo no saquemos la raíz que está metida ahí entre el cemento o donde está aquello, volverá a salir. Si usted no elimina el pecado, le vuelve a salir. Si usted simplemente lo poda o le quita la parte de afuera como un iceberg, que es lo que se ve, y lo de abajo lo deja igual, vuelve a salir. Vuelve a salir. Salmo 32 del 3 al 5. Dice, vea lo que dice la palabra. Y yo creo que en esta oración de este salmo usted y yo tenemos que unirnos. Dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. ¿Cuándo? Cuando me negué ¿a qué? A confesar mi pecado. Una cosa es decir, tengo que hacerlo, y otra cosa es hacerlo. ¿De acuerdo? Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente, ¿qué hice? Te confesé todo mi pecado y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, yo confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Hasta ahí. Finalmente te confesé todo mi pecado y no intenté ya más ocultar mi culpa. Le voy a dar un consejo, que es lo que yo hago, que tal vez le puede servir a usted. Mire, yo le hablo a Dios descarnadamente. No le pongo señales de nada. Le digo, Dios, hice esto. Así, así, así y así. Te confieso hoy, Señor, que he fallado por esto, esto, esto y esto. Y yo quiero rectificar lo que hice, porque para mí es más importante lo que tú me puedes dar que lo que me puede dar esta vida. Te pido perdón en el nombre de Jesús. Y hago así. Y cambio de dirección. Dice este salmo que mientras no confesaba mi pecado, mi carne, mi cuerpo se deshacía. Que cuando llegué a confesarlo, entonces confesé mis rebeliones, y ¿qué hizo el Señor? Tú me perdonaste. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar? Guardar pecados sin confesar es cortar pulgares y dedos gordos del pie. Vuelve a salir. Santiago 3 del 11 al 12, y estoy por terminar, amados. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por sí misma, por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. O somos o no somos. Dice la escritura que a los del centro, ¿qué hace Dios? O somos o no somos. Y si somos, de verdad, haga su mejor esfuerzo. Porque los que no son tienen la oportunidad de arrepentirse, pero ya usted es. Comprométase a hacer y no se convierta en un vomitivo. Si es hijo de Dios, si es hija de Dios, confiesa tu pecado. Confiésalo completamente. Confiésaselo al Señor. No tienes que estárselo confesando al amigo, a la amiga, al que trabaja allá, a la otra compañera. No, confiéseselo a Dios y acabe con esto de una sola vez. Amén, iglesia. Ok.
Jueces 2 del 11 al 13. Esto me duele mucho. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Antes de que muevas ahí, Ricardo. Para llegar a hacer lo malo y servir a los Baales, tuvieron que haberse apartado de Dios. ¿Me explico? O sea, si usted está aquí y se está cuidando y está viniendo a la iglesia y está orando y se está arrepintiendo y está haciendo todo lo que le corresponde hacer como hijo e hija de Dios, usted no va a llegar a esto. Pero cuando usted y yo no lo hacemos, esto es lo que sigue. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Usted sabrá cuáles. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Mientras usted se mantenga cuidado bajo la cobertura del Señor, usted no va a hacer lo malo, ni va a empezar a adorar, ni va a empezar a ver otras cosas. Pero cuando nos alejamos del Señor y no nos arrepentimos de corazón, empezamos a ver a otros lados que no tenemos que ver. Usted y yo podemos estar acá, pero tenemos dobles vidas. Tengamos cuidado. No utilice la iglesia para venir como en la iglesia tradicional a perder un tiempo. Utilice la iglesia para aprender, para salir, para buscar a Dios, para ser mejor persona. Mire, si lo que hicimos aquí adelante es porque aquí hay buena palabra. Hay buena palabra, buenas personas, buenos líderes, gente que te puede amar y que te puede escuchar y ayudarte a salir del problema. ¿Pero qué? Usted tiene que querer salir del problema. Quisiera terminar con Isaías 1 del 15 al 20 para usted y yo hacer una oración. Dice la palabra así. Si la quiere leer ahí conmigo, vamos a despacio. Son 5 versículos. Dice: cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. Ayuden a los oprimidos. Defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará. Yo, el Señor, he hablado. Decirles más es darle vuelta a lo mismo. Adoni-Bezek se creía muy grande y muy poderoso porque cortaba los dedos y los pulgares. A él le tocó lo mismo. Pero eso de ninguna manera Israel podía repetirlo, y eso fue lo que hizo, una venganza personal, y no acabó con él ni con ninguna de las naciones que estaban ahí. El pecado se regenera. Usted le puede cortar la punta, pero esa punta vuelve a regenerarse. Tenemos que arrancar de raíz el pecado, si no será como la mala hierba que volverá a crecer. Pero creo en la palabra de Dios, creo en el poder del Espíritu Santo y creo en el sacrificio de Jesús, que lo que Él hizo por nosotros es suficiente para perdonar todo pecado y librarnos de toda injusticia y de toda maldad.
Amén. Póngase de pie. Padre, en esta mañana te damos gracias por la exhortación. Gracias por educarnos, porque tú eres un Dios como Padre, Señor, que nunca te olvidas de tus hijos. Te damos gracias, Señor, porque si no viene la disciplina, Señor, nunca vendrá el enfrentamiento para que nosotros, Señor, aquí en esta tierra, que para vivir nosotros aquí es tan difícil. Señor, tenemos contigo, Señor amado, al gran Padre que nos comprende en nuestras debilidades, que nos entiende en nuestros errores, que cada vez que nosotros nos hemos comportado de mala manera, aunque te conozcamos, Señor, y tu sangre, Jesucristo, ha sido derramada sobre nosotros, hacemos lo malo. Tú nos das una oportunidad, Señor, para arrepentirnos. No sacar, Señor amado, solamente los pulgares de nosotros. No sacar una parte. Ayúdanos a sacar de raíz el pecado, Señor. Señor, nos estás preparando a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros seamos arrebatados a tu venida. Y eso solamente lo hace tu amor, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a poder nosotros entender, Señor, que esta palabra ha sido para nosotros y a ponerla por obra, Señor. Padre, también pongo, Señor amado, a cada uno de esta familia y te pido por favor, Señor, que aquellos que están luchando con el pecado en diferentes áreas sean en esta mañana esa palabra confrontándolos, Señor. Y que no sea, Señor amado, como el enemigo quiere, sino como tú mandas. Por amor, Señor, por amor enviaste a tu Hijo para salvarnos a nosotros, Señor, del pecado, Señor, y de las tinieblas. Padre, por eso abrimos nuestro corazón en esta mañana. Si tienes algo que declararle al Señor en esta mañana, si tienes algo que el Señor sabe que estorba en tu vida, si tú tienes algo que tú sabes que el Espíritu Santo ha estado señalando y señalando, no te hagas el duro. Reacciona a esta palabra. Dice la palabra de Dios: buscad a Jehová mientras sea temprano. Búscalo mientras sea temprano. Arrepiéntete mientras sea temprano. Puede ser que mañana ya no amanezcas, sea porque mueres o porque Cristo te lleva. Pero esta es la vida del cristiano, que nosotros andemos en obediencia para que el Señor se agrade de nosotros y nos bendiga con abundancia celestial, hermanos. No se pierdan de la abundancia que baja del cielo, porque eso es una abundancia eterna, es una abundancia para los que confían en el Señor y para los que andan en santidad. Este mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso, Señor, en esta mañana te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Y nosotros te pedimos, Padre, fortaleza para aquellos que en su debilidad todavía están practicando, Señor amado, esas prácticas de la carne. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Padre, a sacar, Señor, ese pecado de su corazón y entregártelo. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí estamos, Señor amado, tus hijos, que muchos hemos caído, pero tú nos ayudas a levantarnos. Que muchos hemos pecado, pero aquí está la palabra como lámpara que es a mis pies y lumbrera a mi camino. Señor, yo te pido por el ministerio Fe que tú lo santifiques cada día más y que juntos, Señor, con el temor de Dios podamos, Señor, nuestra vida, Señor, agradarte a ti, que eso abra las ventanas de los cielos y tú derrames tu bendición, Señor, sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunde. Padre, guárdalos, llévalos con bien a casa, dales un día de descanso, que ellos puedan descansar de sus trabajos, de sus jornadas y que puedan participar con la familia. Gracias, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice
Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento.